viviente, un nombre, una unción que recibimos del cielo, regalo de nuestro Dios. Somos una gran familia, llamados para servir. De gracia hemos recibido, de gracia vamos a dar. Amor es nuestra bandera, amor vamos a llevar a nuestra tierra y afuera, vamos a compartir. Somos amor viviente, estamos juntos. Si el Señor no nos ayuda, por demás es que nosotros. Cristo es nuestro Señor. Somos amor viviente, somos amor viviente. Vamos adelante. Y la compañía, Dios es amor me sentí y muy alegre nosotros tener a sus los hijos somos pastores amor Hernández. también. Ese amor es el que quiere Dios y que amemos con amor viviente. Seamos nosotros tal como Él. Jesucristo es el amor, es amor viviente. Y Él sufrió esa muerte por nosotros. Así que yo quiero que ustedes En el nombre de Cristo vamos a predicar las buenas nuevas al pobre, la luz y la verdad. Ahora, la frase día puede traer un poco de confusión a algunos. Sembrar la buena semilla, la tierra Dios sanará. es un día de mucha bendición para ti, joven que me estás. Somos amor viviente, pueblo de una visión. Somos amor viviente, pueblo de una visión. Somos amor viviente. Predicaciones pastorales. Este es un programa para la edificación de los creyentes. Diferentes pastores tienen para usted una palabra fresca, oportuna y ungida. Quédese ahora y escuche Predicaciones pastorales. Dios me le bendiga. Nos alegramos mucho que esté en esta mañana sintonizándonos. Estamos en el programa Buenas Nuevas de Salvación y en el segmento de prédicas pastorales. Nos alegramos mucho que usted esté ahí, pendiente, ¿verdad?, de este programa, y nos sentimos alegres, orgullosos, al saber de muchas personas que nos dicen, estuvimos viendo el programa, así que yo le felicito y le doy gracias al Señor por ello, ¿verdad? Hoy tenemos un tema muy especial, mis hermanos, hermoso, y es el tema que nosotros debemos tener siempre, y es ser amable, ¿verdad? El apóstol Pablo, en una escritura de Primera de Timoteo, capítulo 3, verso del 2 al 3, nos hablaba mucho, le hablaba a Timoteo, el apóstol Pablo, de esta escritura, y vamos a ver lo que nos dice la escritura de Primera Timoteo, capítulo 3, verso del 2 al 3. Dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. El siguiente versículo nos dice ahí que sea marido de una sola mujer, dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y el verso 3 dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no habla. Mire la palabra, si no, dice que sea amable. La palabra amable, mis amigos, mis hermanos, es una palabra muy amplia, ¿verdad? A veces nosotros creemos, ¿verdad?, que amable es una persona que usted lo va a mirar, que camina riéndose por la calle y dice usted: esa persona es amable, ¿verdad? O entró una persona a un lugar y saludó a esa persona, entonces usted dice: esa persona es amable. Pero el apóstol Pablo, cuando hablaba de esta palabra amable, no se refería a estas cosas que a veces nosotros manejamos, ¿verdad? Él le puso en hebreo una palabra que llamaba epiaikes, y epiaikes tiene varios significados de lo que es la palabra amable. Por ejemplo, una de ellas es ser ecuánime, ser imparcial, ser legal, ser cortés, ser razonable. Esas son las palabras que el apóstol Pablo le daba a esa palabra de epiaikes en hebreo, y que dice amable. Por eso la escritura de Primera Timoteo habla de eso, ser amable, pero con
con estos significados. Por ejemplo, ecuánime. ¿Qué quiere decir ecuánime? Significa igualdad y constancia de ánimo. ¿Qué significa ser imparcial? Imparcial es falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de personas, de que resulta poderse juzgar o proceder con rectitud. Significa ser imparcial. ¿Qué significa ser legal? Ser fiel en el cumplimiento de su cargo. ¿Qué significa ser cortés? Atento, comedido, afable, urbano. ¿Qué significa ser razonable? Potencia discursiva del hombre, rectitud en las operaciones. Mire qué varios significados le da el apóstol Pablo cuando él dijo sea amable, sea epiaikes. Decía todo esto significado. No es aquella amabilidad que usted en su momento, mi querido amigo, amiga, hermano, piensa usted, esa persona es amable, ¿verdad? Porque usted lo miró que, como le dije al inicio, se caminaba riendo con todo el mundo, y esa no es ser amable, sino llegar a esta parte de entender qué significa ser amable, ¿verdad? La palabra epiaikes es muy hermoso. Y mire, como le decía el apóstol Pablo cuando él hablaba de amabilidad, hay un momento donde el apóstol Pablo era muy amable, pero él era muy recto en las cosas, ¿verdad? Era amable y recto, no era que por ser amable las personas hacían lo que hacían, no, el apóstol Pablo él es bien tranquilo, no hay problema, no, él era amable pero era recto en las cosas. Por ejemplo, una escritura que nos aparecía ahí en 2 de Corintios capítulo 10, verso 1, él hablaba a los corintios y les decía, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Mire, yo Pablo dice, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. O sea, él habla con la mansedumbre que yo tengo, dice, les quiero decir estas cosas. Al leer todo este capítulo de 1 Corintios, nos damos cuenta que en su momento Pablo les habló y les dijo que no siguieran pecando, que se arrepintieran de sus malos caminos, que no hablaran mal de Jesucristo. Se les habló bien fuerte, ¿verdad? Pero él tenía esa parte muy importante, era amable, era imparcial, era ecuánime, ¿verdad? Y entonces les podía estar hablando muy fuerte a la gente, pero esa forma que él tenía de hacerlo hacía que la gente no se pusiera a hablar mal de él. Fíjate, por su parte el Señor Jesucristo fue muy así, con su paz, con su amor, pero a la gente le decía las cosas. Usted se va a fijar aquella mujer cuando en su momento aquellos hombres la querían apedrear. Y entonces el Señor Jesucristo empezó a reprender a cada uno y empezó a escribir. Y cuando ya todos se fueron, le dijo el Señor Jesucristo a esta mujer, ¿vistes? ¿Dónde están todos aquellos que te querían apedrear? Que te querían condenar, no hay ni uno. Ve en paz. Mire toda la amabilidad que tenía el Señor Jesucristo. Ve en paz. Pero ahí nomás la reprendía y le decía, no peques más. ¿Fijo? El Señor Jesucristo era amable, era imparcial, era ecuánime, era razonable. Pero un momento usted se va a dar cuenta que hay en una escritura del capítulo en el libro de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16, donde el Señor Jesucristo, cualquiera puede decir, ay, ¿dónde quedó la amabilidad del Señor Jesucristo? ¿Dónde quedó la amabilidad? Pero es que era necesario, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. De esta escritura que el Señor Jesucristo nos habla ahí, Él era amable, Él era imparcial, Él era razonable, pero un momento donde hablaba con autoridad. No van a estar haciendo cosas
que no son legales para el Señor. Entonces, la amabilidad, mis hermanos, no es esa parte donde uno cree, ¿verdad?, que la persona, como es demasiado tranquila, entonces, como dicen, hay que montarse encima. No es esa parte. El Señor Jesucristo nos da este ejemplo donde Él era amable en gran manera, era misericordioso, era afable, era apacible y tenía todas esas cualidades, pero también era recto. A la hora de tomar decisiones, nuestro Señor Jesucristo era recto, y esa es la parte, ¿verdad?, que nos hace a nosotros seguir siendo amables, ¿verdad? Cuando es la mansedumbre, mis hermanos, no es una debilidad, ¿verdad? Ser manso no es que esta persona sea débil. Por eso va a ver usted que cuando Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versos 24 y 25, le da unas instrucciones a Timoteo y le dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Mire la escritura, instrucciones del apóstol Pablo para Timoteo. Es necesario, le dice, que tenga estas cualidades, ¿verdad?, que sea sufrido, ¿verdad? Pero, le dice, es necesario que hagas estas cosas, que seas amable, que vayas corrigiendo las cosas, pero con amabilidad. Y mire lo que le dice, mire qué importante, le da estas instrucciones a Timoteo, y mire lo que le dice en la carta de Tito, en el capítulo 1, versos 10 y 11, mire cómo le dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales, dice, es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Hay un momento donde la persona no quiere hacer las cosas que se le están diciendo. Entonces, le dice el apóstol Pablo a Tito: es necesario que a esto les tapes la boca, porque no quieren hacer lo que dice el Señor Jesucristo que se haga, sino que caminan haciendo cosas deshonestas. Y en el capítulo también de Tito, en el capítulo 3, versos 10 y 11, ¿verdad?, también le dice algo muy importante. Le dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Y cualquiera puede decir: Pablo no era amable. Claro que era amable, pero es que la mansedumbre, mis hermanos, no es ser débil, ¿verdad? Usted va a ver a una persona que se anda riendo y todo eso, pero eso no quiere decir que sea amable. Amable son estas cualidades, es razonable la persona, es imparcial, es equitativo. Pero a la hora de poner orden, a la hora de poner disciplina, estas personas saben actuar, saben hacer bien las cosas, ¿verdad? Entonces, no confunda eso. La mansedumbre no es una debilidad en la persona. El apóstol Pablo, ¿verdad?, antes de ser cristiano, antes de convertirse al Señor Jesucristo, mire cómo funcionaba el apóstol Pablo. Y en Hechos 7, verso 59, vamos a ver cómo era el apóstol Pablo antes de conocer al Señor Jesucristo. Y mire cómo dice, un momento donde apedreaban al Señor, a Esteban. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Verso siguiente: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En el otro de Hechos dice: y Saulo consentía en su muerte. Saulo consentía en su muerte.
¿Qué le parece a usted? Pablo era una de las personas, mi amigo, mi amiga, que él era perseguidor de cristianos. Los metía presos, algunos los mataba, porque él no quería a los cristianos. Esa era la vida de Pablo antes de conocer a Jesucristo. Pero mire lo que pasó cuando él va con una misión humana. Va con una visión humana a hacer algo. Y en el capítulo 9, verso 1, leemos algunas de lo que pasó con el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 9, verso 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mis hermanos, amigos, hay momentos en que nosotros nos comportamos como Pablo antes de conocer al Señor, ¿verdad? Tal vez usted no ande ahí, como quien dice, matando cristianos, pero sí tira palabras que son crueles, ¿verdad? Yo recuerdo en una ocasión cuando yo empezaba a ser cristiano que una persona se dio cuenta y me dijo: entonces vos sos de los robagallinas. Imagínense, son palabras, ¿verdad?, que son bien fuertes. Pero Pablo era de estas personas. Pero hubo un momento donde él va con esa visión, con esa misión de ir a meter presos a los cristianos. El Señor Jesucristo se le aparece en una luz, lo bota del caballo y él queda sorprendido. ¿Qué pasó? ¿Quién eres, Señor? Y mire, y en el ratito Pablo viene y actúa. Y ¿quién eres, Señor? Y el Señor Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Verdad? Cuando uno, hermano, hace cosas en contra de los cristianos que amamos al Señor y que hablamos cosas blasfemas, a quien estamos tratando mal es al Señor Jesucristo. Por eso le decía: yo soy el Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él repentinamente dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Algún momento usted le ha dicho eso al Señor Jesús? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo actuaba de esa forma. Pero después todos conocemos quién fue Pablo. Usted y yo conocemos quién fue Pablo. Un hombre que amó al Señor Jesús. Él, un hombre que iba de ciudad en ciudad, de país en país, predicando la palabra del Señor. Después que era una persona que mataba a los cristianos, él fue una de las personas que más amaba al Señor, ¿verdad? Los cristianos deben saber lo que es la misericordia. Todos los cristianos deben saber qué es la misericordia. Dice la Escritura, mis hermanos, en Tito capítulo 3, versos 1 y 2, ¿verdad? Que leamos aquí. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Dice la Escritura, le da estas instrucciones a Tito. Es necesario que usted y yo, mis hermanos, oremos por todas aquellas personas que están en eminencia, por nuestro presidente de nuestro país, en este caso, don Porfirio Lobo Sosa, por el presidente del Congreso Nacional, don Juan Orlando Hernández,
por el presidente de la Corte Suprema, que oremos por ellos, porque Pablo le estaba dando estas instrucciones a Tito, porque él sabía que ahí hubo un momento donde la gente le iba a reclamar a Tito. Pablo puso a Tito que él pastoreara la ciudad de Creta. Entonces hubo un momento donde Pablo pensó, esto le van a reclamar a Tito, que por qué les doy estas instrucciones. Pero es que era necesario, hermano, porque nosotros, le dice Pablo en el verso 3 de Tito, capítulo 3, verso 3, está como la respuesta de estas cosas, dice. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Y por qué nosotros vamos a orar por el presidente? ¿Y por qué nosotros vamos a orar por el presidente del Congreso Nacional, por los diputados? ¿Por qué? Porque nosotros en otro tiempo éramos iguales. Y el Señor nos ha llamado de muerte a vida. Nos ha quitado todos aquellos problemas que teníamos en aquel entonces, donde con facilidad pasaban por un lugar, algo se le pegaba, ¿verdad? Entonces por eso Pablo le dice, es necesario que oren por estas personas, porque nosotros en un tiempo así éramos también, así como son ellos. Hay un momento donde usted y yo, mis hermanos, necesitamos orar por un bolito que está ahí en la calle, ¿verdad? En una ocasión íbamos a orar por el presidente del país, y entonces una persona dijo, no, yo no oro por el presidente del país, yo puedo orar por cualquiera menos por él, porque por él, dice, nosotros estamos así. Es que no es eso, ¿verdad? Dios nos llama a que debemos orar por ellos, para que Dios les dé dirección, les dé sabiduría, ¿verdad? Y podamos nosotros estar en paz. Estar en paz. Si nuestras autoridades hacen cosas rectas, nosotros vamos a estar en paz, ¿verdad? Debemos nosotros vencer entonces el mal con el bien. Oremos por ellos y vamos a estar en paz, porque no debemos olvidar la gracia de Dios que ha sido depositada sobre nuestra vida. Y en la misma carta de Tito, en el capítulo 3 que estamos, versos 4 y 5, se nos habla de eso, ¿verdad? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él nos salvó, mis hermanos, Él nos salvó, no por obras de justicia que usted y yo hayamos hecho, no porque seamos buenas personas. Yo no le hago mal a nadie, dice la gente. No, yo no le hago nada a nadie. No, es que el hecho es porque Él nos salvó por gracia. Somos salvos por medio de la fe. Dice la Escritura, por medio de la fe somos salvos. No es por obras para que nadie se gloríe. Por eso usted y yo debemos orar por aquellas personas que están en eminencia, por aquel drogadicto, por aquella mujer que anda en prostitución. Usted ore, porque en un tiempo nosotros estábamos así y Dios por su gracia nos salvó. Por su gracia nos salvó a nosotros, ¿verdad? La amabilidad de la sabiduría es muy importante para nosotros, hermanos. Y la Escritura nos dice, en una escritura de Mateo decía, bienaventurados los mansos. ¿Y quiénes son los mansos? Los amables, ¿verdad? Y vamos a ver, hermano, algunas escrituras que nos hablan de ser amables, mansos, ¿verdad? Para que nosotros vayamos viendo cada una de estas escrituras. Por ejemplo, Gálatas capítulo 6, verso 1, nos habla de algo muy importante, ¿verdad? Que debemos sabernos, hermanos. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta,
vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando alguien comete pecado, mis hermanos, es muy fácil, ¿verdad? Cuando todavía no hay madurez en nuestra vida, es muy fácil decirle, es que este andaba mal con Dios, es que este no leía la Biblia, es que este no se congregaba, es que este no oraba. Pero dice, pero ustedes, ¿verdad?, que supuestamente están maduros, restáurenle con un espíritu de mansedumbre y traer a aquella persona al redil, como el Señor Jesús, ¿verdad? Dejaba las 99 e iba tras aquella oveja que se había perdido. Debemos nosotros tener ese espíritu de mansedumbre cada día, ser manso, no hacer así como se usa la palabra, ¿verdad?, en nuestro ambiente, ser macheteros, sino tener un espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Una escritura de Efesios en el capítulo 4, verso 1 y 2, ¿verdad?, nos habla también de lo que es la mansedumbre. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Verdad? Os ruego que andéis como es digno, con humildad, con mansedumbre, soportándonos unos a los otros. Cuesta aparte, cuesta mucho aparte, soportándonos unos a otros, porque cada quien tiene sus cualidades, cada quien tiene sus debilidades, pero el Señor dice, ¿verdad?, que nos vistamos de mansedumbre para que nos podamos soportar unos con otros, porque Dios lo que quiere es seamos amables, como lo dice el apóstol Pablo, que seamos amables cada día, ¿verdad? Y en el primera de Timoteo capítulo 6 verso 11 hay otra escritura que también nos habla de lo que es la mansedumbre. Muy importante esta escritura de primera de Timoteo capítulo 6 verso 11, ¿verdad?, que nos habla: más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad y la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Huye de estas cosas y sigue. Usted huye de todo lo que es malo, pero siga la justicia, la paz, la felicidad, la mansedumbre. Siga. Esto es lo que quiere Dios que nosotros hagamos cada día, ¿verdad? Y lo que dice segunda de Timoteo capítulo 2 versos 24 y 25, ¿verdad? Una escritura que le da a Timoteo, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, porque que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, ¿verdad? Debe ser amable, debe tener mansedumbre, y que con esa amabilidad, con esa mansedumbre, corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. La palabra amabilidad, amigo, amiga, hermano, hermana, es muy amplia, ¿verdad? Es muy amplia. Entonces, con toda amabilidad, con toda mansedumbre, debemos nosotros corregir las cosas que están mal. Así le dijo el apóstol Pablo a Tito: te he puesto aquí para que corrijas lo deficiente. Hay algunas cosas deficientes en nuestras vidas. Debemos nosotros, mis hermanos, tomar acciones, ¿verdad? Tomar acciones en todas estas cosas. Debemos, hermanos, reconocer a Jesucristo personalmente. Debemos depositar nuestra fe en Cristo para ser salvos, para nacer de nuevo. Para poder ser amable y tener estas cualidades, debemos en primer lugar tener a Jesucristo en nuestro corazón. Que Él gobierne su vida.
cada vez que usted se levante, diga: Jesucristo, tú eres el centro de mi corazón. Para que usted pueda ser amable, necesita que Jesucristo esté en su corazón. Hay un vacío por dentro de usted. Ese vacío solo el Señor Jesucristo lo llenará. Nadie más lo va a llenar. Si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, mi amigo, no tiene nada. Pero si tiene a Jesucristo en su corazón, lo tiene todo. Porque Él es todo para nuestra vida. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces usted debe de tener a Jesucristo en su corazón. Únase a un estudio bíblico. ¿Entiende? Únase a un estudio bíblico. Únase. Pero necesita usted tener a Jesucristo en su corazón, ¿verdad? Usted, mi hermano, quiere ser amable y dice: no, es que yo tengo problemas, no sé cómo ser amable. Necesita hacer varias cosas. Y una de ellas es que usted tiene que ahí preguntarle a su esposa, a sus hijos, lo contrario, compañeros de trabajo: ¿en qué cosa yo debo mejorar? ¿Soy imparcial yo? Sí, pero no es equitativo. Entonces usted pregunte y entonces las personas le van a decir en qué cosas usted anda mal y en qué cosas está bien. Pero quien le va a dar toda la sabiduría y la inteligencia es el Señor Jesucristo. ¿Quiere en esta mañana usted tomar ese paso de fe, de recibir a Jesucristo en su corazón, de decirle: Señor, perdóname porque yo tal vez equivoqué la palabra ser amable, pero hoy he entendido que ser amable incluye un montón de significados y una de ellas es ser manso, ser humilde, ser imparcial, ser equitativo, ser ecuánime, ser razonable. Eso significa ser amable. Así que en esta mañana, mi amigo, amiga, si usted todavía no ha tomado esa decisión de tener a Jesucristo en su corazón, hoy quiero invitarle en esta mañana que usted allí pueda orar conmigo esta oración de fe, ¿verdad? Todo es por fe, todo es por fe. La Escritura dice en Hebreos capítulo 11, verso 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quiere hoy recibir a Jesucristo? Quiero que usted, en la pantalla va a aparecer una oración y quiero que diga conmigo: Señor Jesucristo, confieso que tú eres mi Señor y que Dios te resucitó de entre los muertos. Hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y hoy recibo por fe la vida eterna. Amén. Amén. Mi amigo, mi amiga, usted hizo esta oración de fe. Déjeme decirle que hay fiesta en los cielos. Los ángeles del Señor se gozan, dice el libro de Lucas capítulo 15, verso 8. Los ángeles del Señor se gozan cuando un pecador se arrepiente. Y a cada uno de ustedes, gracias, ¿verdad? Por sintonizarnos en esta mañana. Así que Dios me les bendiga. Hasta pronto. Creemos que hoy se ha cumplido esta palabra que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Predicaciones Pastorales les desea bendiciones.